Buenos días, perdón, buenas noches, ya estamos por la noche. Buenas noches, amigos. Hoy os quería hablar de las elecciones catalanas que han sido convocadas para el día 12 de mayo, de lo cual ya ha empezado la pre-campaña electoral. Pero empecemos desde el principio. Ayer se aprobó la ley de amnistía, pero el día antes en el Parlamento catalán se estaba debatiendo los presupuestos de la Generalitat, que finalmente no se aprobaron con la excusa de que los comunes, o sea, los comunistas, los de Sumar, Podemos, o en Común Podem, o sea, los que tienen detrás a Ada Colau, la aliada de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues no estaban de acuerdo en la construcción de un macro complejo turístico de casinos y, en fin, cosas turísticas. No estaban de acuerdo los comunes. Los comunes en Cataluña pues exigían que Pere Aragonés no apoyara este proyecto. Se le ha llegado a explicar aquí, con todos los beneficios de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo consiguieron aprobar y se podría haber vuelto a renegociar otra vez. Pero Pere Aragonés aprovechó la oportunidad para convocar las elecciones catalanas, porque le mueve la ambición. Quiere seguir siendo presidente de la Generalitat y lo que pretendía es que Carles Puigdemont no fuera candidato porque tiene una orden de busca y captura. Si hasta ahora Carles Puigdemont ha estado en Bélgica, en Waterloo, es para que no lo detengan, no sea cogido por la justicia española y sea juzgado como han sido los otros miembros de su gobierno, como Oriol Junqueras, como algunos otros consejeros y otros políticos separatistas. Entonces, la jugada de Pere Aragonés ha sido como que se está tramitando la ley de amnistía se alargará todo lo posible, porque en el Senado PP tiene la mayoría absoluta, pues como mucho saldría publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de mayo. O sea, ya no ya en fecha de 12 de mayo, sino un poco más tarde hacia finales de mayo, y de esta manera, mientras tanto, Carles Puigdemont pesaría sobre sus espaldas la orden de detención y por tanto, pues digamos que no se presentaría a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Y Pedro Sánchez se ha mosqueado mucho con Yolanda Díaz, y esto ya se ha visto en el mismo día que no se aprobaron los presupuestos de la Generalitat, que era día de la sesión de control en la que Pedro Sánchez apenas no había acudido al Parlamento y se presentó a última hora, igual que Yolanda Díaz, y se le veía como unas caras muy largas, sobre todo por parte de Yolanda Díaz. Y ya ayer mismo, con la aprobación de la ley de amnistía, pues también se vio, o sea, al día siguiente también se le vio a Yolanda Díaz pues con las caras bastante largas y pues ya distanciante de Pedro Sánchez, lo que da a pensar que Pedro Sánchez tiene un mosqueo terrible con Yolanda Díaz y se han distanciado, porque culpa a Yolanda Díaz de no haber puesto presión con sus huestes en el Parlamento catalán en apoyar a Pere Aragonés, en aprobar sus presupuestos para que no tenga que adelantar elecciones, que ahora pues Pere Aragonés ha aprovechado lo que ha ocurrido para adelantar las elecciones, lo cual en esta situación, ahora en campaña electoral, tanto Junts como Esquerra Republicana no quieren comprometerse con el gobierno español en el tema de aprobar los presupuestos. Ya Pedro Sánchez da por sentado que no tendrá apoyos para aprobar los presupuestos. Aunque la ley obliga a presentar presupuestos, lo que debería hacer Pedro Sánchez es quedarse en el Parlamento, presentar sus presupuestos y ver qué partidos les apoyan. Pero no le interesa que se vea si Esquerra Republicana o si Junts le apoyan o no le apoyan, porque esto no le beneficia políticamente. Por eso ya da por sentado de que no se van a aprobar los presupuestos de 2024 porque no tendrá los apoyos especialmente los apoyos de Junts o los apoyos de Esquerra Republicana, porque ahora por ahora en campaña electoral no se van a posicionar, porque tanto Junts como Esquerra Republicana tienen miedo de quedar mal con su electorado, con lo que puedan interpretar de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez.
ya que su electorado es separatista y no quiere saber nada del gobierno de España. Bien, pues así están las cosas. Al final, pero a Pere Aragonés la jugada le ha salido muy mal, porque Carles Puigdemont ha dicho que se presentará como candidato de Junts para la presidencia de la Generalitat, aunque tengan que detenerle, que esto no le importa. Bueno, no le importa, no es que le importe o no le importe, es que también le puede favorecer, porque sabe que saldrá adelante esta ley de amnistía y que a finales de mayo ya pues estará aprobada esta ley de amnistía, ya estará publicada en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto ya será vigente, después de haber pasado por la deliberación del Senado que inevitablemente la va a rechazar y que se volverá a aprobar otra vez en el Congreso, o esto se supone. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, que aunque Carles Puigdemont sea un prófugo de la justicia española, pese que haya una orden de busca y captura contra Carles Puigdemont, la ley española, por contradicciones, la vigente ley española le permite presentarse a las elecciones. Pero si pisa suelo español, acabarán deteniéndole y lo van a meter a un calabozo a disposición del juez, solamente que decretará prisión para que no se escape. Y pues tendrá que decidir fecha de juicio el juez. Entonces, ¿qué puede ocurrir? La campaña electoral lo hará a distancia, por los medios mediáticos. No sé si la apoyará a Tele3, porque aunque Tele3 favorece mucho a los separatistas, de momento está en manos de Pere Aragonés, que sigue siendo presidente de la Generalitat. Entonces, podría ocurrir algo, que como la ley de amnistía no estará aprobada hasta finales de mes de mayo y las elecciones catalanas son el día 12 de mayo, pues 1 o 2 días antes podría ocurrir que Carles Puigdemont viniera a Cataluña. Entrará en Cataluña, no sé si llegaría a llegar hasta Barcelona, pero entraría en Cataluña, entraría en España, y entonces lo detendrían, esto 1 o 2 días antes del día 12, antes del día de las elecciones catalanas. Entonces, pues Carles Puigdemont, una vez detenido, sería la noticia del día, acaparía todas las portadas, las televisiones estarían hablando de él, lo cual sería la mejor campaña electoral para él, para Carles Puigdemont. Y esto indignaría mucho a los separatistas, que dirían, ¿cómo coño han detenido a Carles Puigdemont y la han metido en el calabozo? Entonces, estos separatistas, sean de Esquerra Republicana o sean de Junts, una inmensa mayoría de separatistas estaría inclinado a votar a Carles Puigdemont. Entonces, podría dar un sorpaso, una sorpresa. Podría ser que Carles Puigdemont sacara muchos más votos de los que se espera, porque se presentaría como un mártir, porque estaría detenido, porque esto sería propaganda a su favor, y esto, bueno, a él no le importaría. Él ya ha dicho que no le importa para nada que le detengan, porque sabe que en pocos días estaría aprobada esta ley de amnistía, y entonces ya podría salir de la cárcel y ser un ciudadano libre, totalmente amnistiado. Y claro, los plazos van así. Después del día 12 de mayo, ya de las elecciones, hay un plazo de 20 días para que se constituya el Parlamento de Cataluña. Entonces, la fecha que se marca más o menos debería ser el día 7 de junio, unos pocos días antes de las elecciones europeas. Entonces, quiere decir que si la ley de amnistía, que seguramente estaría aprobada a finales de mayo, Carles Puigdemont saldría de la cárcel o del calabozo y ya iría directamente al Parlamento de Cataluña a buscar su acta de diputado. Y entonces ya se constituiría el Parlamento de Cataluña y ya Carles Puigdemont, en libertad y amnistiado, pues podría negociar y podría presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat, si es que no ha sacado la mayoría absoluta. Seguramente no la sacará. No tenemos que olvidar que cuando Carles Puigdemont fue presidente de la Generalitat, lo había sido con los apoyos de su propio partido, Junts, Esquerra Republicana y la CUP, los comunistas de la CUP. Entonces, podría ser que requiriera los apoyos de los mismos. Los separatistas, claro, van a querer un presidente de gobierno separatista, porque se da por contado que
Carles Puigdemont pues no va a sacar mayoría absoluta. Va a necesitar posiblemente los mismos que han apoyado a Pedro Sánchez en su ceremonia de investidura. Es decir, los votos del Partido Socialista, que en Cataluña se prevé que el Partido Socialista va a bajar mucho de votos. Y los apoyos de Esquerra Republicana. Entonces, si sale investido Carles Puigdemont nuevamente presidente de la Generalitat, puede escoger otra vez vicepresidente a Oriol Junqueras, que también estaría ya amnistiado, igual que él. Entonces, su inhabilitación, aunque esté indultado, pues quedaría anulada. Entonces, Carles Puigdemont lo puede mover a elegir otra vez vicepresidente de su gobierno separatista. Y aquí acabarías perdiendo, pues, Pere Aragonés, que se ha equivocado en esto de adelantar las elecciones, porque no contaba que no le importaría a Carles Puigdemont ser detenido y pues pensaba que no se iba a presentar a las elecciones para que no lo detuvieran. Pero es que detenerlo tiene sus ventajas, porque si detienen a Carles Puigdemont, yo ya os he dicho, sería la mejor propaganda, la mejor publicidad. Entonces podría salir un gobierno pues presidido por Carles Puigdemont, que es muy posible que esto salga. Entonces, ¿en qué estamos? Pues a lo mismo, que iría por lo que él va, a por la independencia. Entonces se podría repetir el mismo caso que en el año 2017, que se volviera a ver otra declaración unilateral de independencia. Se podría dar el caso, pero esta vez como una ley de amnistía que les protege aún mucho más. Y claro que lo que se haría, lógicamente, sería inconstitucional y quizás también otra vez, tendría que intervenir el rey, igual que lo había hecho en el año 2017. Tuvo que intervenir el rey y pues declarar que estos eran actos inconstitucionales y que debía de prevalecer la Constitución y el Estado de Derecho. Esto es un posible escenario que pudiera ocurrir. O bien, pues pudiera ocurrir, si bien un gobierno separatista de Carles Puigdemont, pero que de momento estén respetando la ley y en Madrid sigan apoyando a Pedro Sánchez. Porque si no gobierna Pedro Sánchez, lo que ocurrirá, si es que Pedro Sánchez adelantara las elecciones, lo que puede ocurrir es que pierda las elecciones, las gane el Partido Popular, quizás ya con el apoyo de Vox, y derogue nuevamente la ley de amnistía. Una vez derogada la ley de amnistía, pues significa que posiblemente, como ya se han beneficiado de la vigente ley de amnistía que se va a aprobar a finales de mayo, pues ya los delitos de antes ya no contarán. O sea que para volver a ir contra esos separatistas tendrían que volver a delinquir otra vez y volviendo a la misma situación de antes con la ley que había antes, o bien con otra ley mejorada, que no se vuelvan a producir casos de insurrección contra la Constitución, que es lo que había hecho Carles Puigdemont y los separatistas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, terminamos las elecciones vascas, las elecciones catalanas y las elecciones europeas. Y seguramente que estas tres elecciones serán un bacatazo contra Pedro Sánchez. Serán, pues, un voto de castigo contra Pedro Sánchez. Y entonces me pregunto si Pedro Sánchez volverá a convocar elecciones igual que había hecho la otra vez cuando las elecciones municipales no le resultaron favorables para su partido y que tuvo que adelantar las elecciones para pedir a los españoles si contaba con su voto de confianza o no lo contaba. Y aunque no ganó las elecciones, pudo pactar con los partidos minoritarios, con los partidos separatistas y volvió a ser investido presidente del gobierno otra vez. Pero bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ahora se ha encontrado Pedro Sánchez que se ha sentido traicionado por Pere Aragonés, porque ha adelantado las elecciones. Y al adelantar las elecciones, pues no va a poder prorrogar los presupuestos generales del Estado. O sea que Pere Aragonés ha traicionado a Pedro Sánchez, porque la convocatoria de elecciones la anunció ya unas horas después, en el día de ayer,
unas horas después de ya ser aprobada por el Congreso la ley de amnistía, que ahora tendrá que pasar al Senado. ¿Y qué puede ocurrir? Ya que Pedro Sánchez se ha sentido traicionado. Y digo, ¿y eso por qué? Porque Pedro Sánchez ha dado a los separatistas lo que ellos pedían. Les ha dado la ley de amnistía. Al principio, hace un mes, un poco más de un mes, la primera votación de la ley de amnistía había una serie de cosas que luego los de Junts no han tenido suficientes y han pedido más cosas. Han pedido pues derogación del delito de terrorismo, el delito de traición, el de malversación, la corrupción, la sedición, la rebelión, todo tipo de delitos los ha querido incluir en esta ley de amnistía y ahora se las ha aprobado. Bueno, Pedro Sánchez debía de estar pensando, bueno, ahora que ya hemos aprobado la ley de amnistía, que le hemos dado a los separatistas lo que querían, ahora los separatistas me tienen que apoyar los presupuestos generales del Estado, y sin embargo no lo han apoyado, o sea que Pedro Sánchez ha creado un ridículo, traicionado, ha dado una ley de amnistía a los separatistas, pero a cambio de nada, porque no les van a aprobar los presupuestos, y no les van a aprobar los presupuestos porque están en campaña electoral, y los separatistas no quieren quedar mal con su electorado. Por otra parte, el Partido Socialista en Cataluña, que representa Salvador Illa, está muy tocado por los escándalos de corrupción. Y estos que se van descubriendo más y más de escándalos de corrupción. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pedro Sánchez ha dado la ley de amnistía a cambio de prácticamente nada. Y le ha costado, porque ha tenido que negociar con muchos. ¿Qué puede pasar? Pues y teniendo en cuenta que van a haber unas elecciones que ya se da que el Partido Socialista va a sufrir un brutal descalabro, porque Pedro Sánchez está totalmente desaprobado en la inmensa mayoría del electorado español. Y esto Pedro Sánchez lo sabe. ¿Qué podría ocurrir? Pues podría ocurrir como que ha sido traicionado. Pues bien, ahora la ley de amnistía todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, todavía no es vigente. Y hay muchas voces que están en contra. Por ejemplo, prácticamente todos los jueces, las asociaciones de jueces, los colegios de abogados, muchos políticos, muchos partidos y la inmensa mayoría de los ciudadanos que no entienden cómo se pueden amnistiar los delitos. Pues hay mucho desacuerdo con esta ley de amnistía. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Primero, ahora tiene que pasar al Senado para deliberar y el Senado lo alargará todo lo posible, unos 2 meses. Y seguramente el Senado, como tiene la mayoría absoluta del Partido Popular, la va a desaprobar, la va a devolver al Congreso, y al Congreso, pues se supone que esta ley de amnistía, pues votaría igual que la primera vez que se aprobó, pues igual que se aprobó ayer, con mayoría absoluta. Pero Pedro Sánchez, como se ha sentido traicionado, como ha concedido la ley de amnistía a cambio de nada, podía hacer una cosa. Esta vez su grupo parlamentario, los socialistas, votar no. Y si el grupo socialista de Pedro Sánchez esta vez vota no a la ley de amnistía, no va a haber ley de amnistía. Y por tanto, Carles Puigdemont no se va a beneficiar. Y si, aunque se presenten las elecciones, entra en España o entra en Cataluña, irá a la cárcel. Se tendrá que celebrar juicio. Y igual que ocurrió como Oriol Junqueras y los otros consejeros, pues le caerán penas de cárcel. ¿Y esto qué? Con estos resultados electorales, teniendo en cuenta de que son 3 elecciones, va a quedar muy mal parado y sin tener los presupuestos generales del Estado aprobados, que esto es bueno que no estén aprobados porque no interesa que suban los impuestos y no interesa que siga adelante la Agenda 2030, pues puede ocurrir que adelante las elecciones y las pierda, gane el Partido Popular y gane Vox, el Partido Popular necesite a Vox y entonces se derogue la ley de amnistía y Pedro Sánchez pues tenga que retirarse de la política como suelen hacer los presidentes de gobierno cuando pierden las elecciones para no tener que dar cuentas al Parlamento. Pero lo del Partido Popular es bastante dudoso, puede ocurrir cualquier cosa, porque la cosa se presenta muy inestable. Porque el Partido Popular en Europa siempre, todas las leyes, todas las acciones de gobierno de la Comisión Europea, Partido Popular han votado con los socialistas.
con los verdes. Bueno, los verdes son más bien estos como Podemos, los comunistas, pues han votado siempre Partido Popular con el Partido Socialista, votan juntos. Entonces, si están juntos en todo, en la política europea, puede ser que en España también. Y quiero decir que en las próximas elecciones, aunque las ganara el Partido Popular, y puede ser que no fuera con mayoría absoluta, pues pactara con el Partido Socialista, como hacen en Europa. Esto también podría ocurrir. Bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Se barajan varios escenarios y por eso os los explico. También, pues, podría ocurrir que Pedro Sánchez, pues, no le importa, le han traicionado, pero él va a votar sí a la ley de amnistía para mantenerse en el poder. Entonces, pasará un año, este año 2024, que no habrá presupuesto. Pedro Sánchez podrá ir gobernando, pero sin presupuesto. Puede que llegue a acuerdos con quienes hagan los resultados de las elecciones en Cataluña, porque de estos resultados de las elecciones en Cataluña, también, según quien los gane, da lo mismo gane uno o con el otro. A la hora de negociar con Pedro Sánchez, les van a exigir, y le van a exigir más y más cosas, que posiblemente las incluya a los presupuestos del año 2025, para que Pedro Sánchez pueda permanecer mucho más tiempo en el poder, que pueda llegar al año 2025 e incluso pueda agotar la legislatura, aunque sea muy impopular, porque la ambición máxima de Pedro Sánchez es permanecer en el poder, estar aferrado al poder, seguir en la Moncloa, hacer uso del Falcón. Esto es el posible escenario de lo que pudiera ocurrir. Pues bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Carles Puigdemont puede ser detenido, saldrá de la cárcel, puede ser elegido presidente de la Generalitat y puede ocurrir cualquier cosa. Pueden haber elecciones anticipadas porque los resultados electorales de estas tres elecciones que están por venir dentro de muy poco van a ser pues muy malos para Pedro Sánchez. Y quizás la sensatez, los resultados electorales aconsejen, recomienden tener que adelantar elecciones, que igualmente Pedro Sánchez las acabaría perdiendo, no solo por todas estas cosas que ha ido haciendo de empobrecer España, enfrentarla, desunirla, muchas cosas malas que ha hecho. Además, lo de que la corrupción le está salpicando cada vez más. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez está completamente corrupto, no paran de salir casos de corrupción. Por tanto, el Partido Socialista va a acabar muy mal. Entonces, este es el posible escenario de lo que pudiera ocurrir. Si gana Alberto Núñez Feijóo, como ya ha dicho, va a derogar la ley de amnistía. Entonces, una vez derogada esta ley de amnistía, aunque Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat, para volver a detenerlo o a juzgarlo, tendrá que volver a delinquir, porque se va a derogar esta ley de amnistía en la que se amnistia todo tipo de delitos, y esto no es de sentido común. Además, esta ley de amnistía no creo que pueda durar mucho porque acabará chocando contra el derecho europeo. Y bueno, se está hablando de esto de la Comisión de Venecia, que busca de que, pues, tiene que haber reconciliación, tiene que haber concordia, se tiene que vivir en armonía, se tiene que acabar este conflicto político que hay en Cataluña del separatismo, pero con varios matices. Esto es lo que ha dicho la Comisión de Venecia, es decir, que tampoco está de acuerdo 100% con esta ley de amnistía, que acabará chocando contra el derecho europeo y al final acabará mal. Además, que las próximas elecciones generales las podía ganar los contrarios a Pedro Sánchez, que en este caso sería Partido Popular, y también muy posiblemente Vox, porque Vox la base electoral la puede ampliar mucho, porque está muy poco tocado, no tiene casos de corrupción y se ha mantenido muy fiel a su discurso y no tiene las ambigüedades del Partido Popular, por ejemplo, lo cual puede haber un importante trasvase de votos del Partido Popular a Vox, a la formación política de Santiago Abascal. Y además, porque en el Parlamento Europeo, en la política europea, siempre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español han ido cogidos de la mano. Los dos aprueban las mismas leyes.
leyes que tienen como referente la Agenda 2030, que tanto perjudica a nuestra industria, a nuestro sector primario, nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, perdón. Y pues la pérdida de la libertad, la merma de los derechos, la mucha censura que hay, la imposición pues de la identidad digital, el dinero digital y muchas cosas pues que son muy contrarias a las libertades. Pues en esto han votado juntos Partido Socialista y Partido Popular. Por esto quiero decir que puede haber un trasvase muy importante de votos del Partido Popular a Vox, incluso votos de Partido Socialista. Podrían pasar a Vox también, porque hoy por hoy quienes más representan a los obreros en España es Vox. Fijaos que hay un partido comunista de Tao Baqueriza que entiende que el enemigo del obrero es la inmigración, sobre todo la inmigración africana, la inmigración musulmana. Entonces, los partidos anti-inmigración pues son los que más atraen el voto obrero español. Y esto que sea un partido que se llama obrero español, pero no me refiero a partido obrero español, me refiero a los trabajadores, a las clases modestas españolas, que la inmigración, pues, al ser los más vulnerables, son los que más sufren las consecuencias de la migración. Les quita el trabajo, absorben los recursos sociales, un largo, etcétera. Por tanto, una buena parte del voto de los trabajadores españoles podría ir a Vox. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Esto es más o menos como veo la situación política en España. Pueden haber elecciones anticipadas o puede que Pedro Sánchez negocie todo lo que sea para votar a la legislatura en lo que pueda. Y con esto, pues, siguiendo con su destrozo, con su plan de ir arruinando a España, con su plan de convertir a España en una dictadura y dejando a los españoles cada vez más pobres y menos libres. Pero bueno, con todo lo que os he ido explicando, pues reflexionar por vosotros mismos. Ahora, pues, habrá campaña electoral, habrán varias campañas electorales, se hablará mucho de política y según las cosas que vayan saliendo, quizás las vaya comentando en este canal. Bueno, adiós amigos, hasta el próximo canal, muy buenas noches.